La secretaria de Energía, esta ley manifiesta una homogeneidad fiscal porque fija un 3% de ingresos brutos como tope para las provincias, fija los ingresos provinciales en 12% con la posibilidad de ampliarlo y llegar hasta un 18% con sucesivas prórrogas, y de alguna manera no tiene en cuenta la heterogeneidad productiva. De hecho, el ministro dijo que Exxon tenía un pozo de 500 barriles y el promedio del país debe andar alrededor de los 15 o 20 barriles. Digo, ¿por qué esa rigidez en cuanto que de alguna manera, rigidez que recae sobre los estados provinciales? La segunda pregunta sería, hay un celo legislativo en cuanto a limitar o legislar sobre los ingresos provinciales, pero ¿por qué la ley no hace mención a los ingresos de nación, que pueden ser a partir de los impuestos a la ganancia, a partir de las retenciones? Gracias, Presidenta. ¿Por qué no se ha tenido en cuenta la aplicación del principio precautorio ante cualquier daño ambiental? Siendo este un país que se jacta de ser cuidadoso con el medio ambiente, no parece razonable no realizar ninguna incorporación específica al efecto. ¿Cuál es el estudio que se ha realizado para pensar que mediante esta nueva ley las inversiones en Argentina van a llegar en cantidades como las que se explicaban recién? Sobre todo teniendo en cuenta que la producción de hidrocarburos ha ido en disminución. Y las supuestas inversiones que van a venir, ¿cuál es el plan estratégico específico que el gobierno va a implementar para salir de esta crisis? Si va a ser como lo que ocurre hoy con el etanol, en donde las provincias como la mía del NOA tienen que transferirle recursos a las petroleras. Y en cuanto a cuestiones ambientales, ¿cuántos litros de agua anuales se requieren para la exploración y explotación de cada pozo? ¿Cuál es la vida media útil de cada pozo? ¿Qué productos químicos se utilizan durante la fracturación hidráulica? Todas estas son algunas de las preguntas que a nosotros nos preocupan, sobre todo que existen posibilidades de contaminación de acuíferos, aguas subterráneas o superficiales. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los temas de mitigación que se van a llevar adelante en toda esta situación y en todo este proceso que se está planteando? Más aún teniendo en cuenta que en países como Francia, Bulgaria e inclusive en Vermont, Estados Unidos, Quebec, se han prohibido el tema del fracking. Estas son algunas de las preguntas, señora Presidenta. Como tiene que ver con el planteo hecho por el diputado Lluviercia, que por supuesto coincido con las preguntas que nos pueden ilustrar, lo que nosotros sabemos es que hay recién tuvimos una manifestación aquí, pero los que no estamos acostumbrados, como somos los entrerrianos, que no estamos acostumbrados a trabajos vinculados con la extracción de hidrocarburos, ¿no es cierto, señor presidente de YPF, por Entre Ríos? Me gustaría preguntarle, dado la enorme complejidad del sistema de fractura hidráulica, ¿por qué el artículo 23 está diseñado como para propender el establecimiento de una legislación ambiental uniforme y, según lo que aparenta, es exclusivamente para este tema, cuando nosotros tenemos una legislación que abarca las cuestiones ambientales, fundamentalmente por la fricción que genera la utilización del fracking? Gracias, muchas gracias. Gracias, diputado Alfonsín, por la palabra.
No, yo no le di, se lo dio la presidenta. A mí no me tiene nada que agradecer. Presidenta, ¿puedo preguntar? ¿Cómo no? Haga uso de la palabra. Gracias, presidenta. Al ingeniero Galuccio también, le pido que me disculpe si no he entendido bien, pero me parece que en un tramo de su exposición dijo algo así como que teniendo YPF un porcentaje no mayor de áreas de exploración y de explotación o inferior al que tienen otras compañías, produce mucho más. Mucho más. La pregunta es la siguiente: si esa menor producción del resto de las compañías es algo que se registra recientemente y en todo caso se tiene que ver con incumplimientos de las obligaciones que habían contraído cuando firmaron los contratos de concesión. Si es que usted tiene conocimiento de esta información, si no, tal vez algunos de los funcionarios que lo acompañan podrían responderme. Y la otra pregunta, presidente, que tiene que ver con la afirmación que usted hizo respecto de la rentabilidad de YPF, cosa que hemos podido leer también en otros medios. Querría preguntarle cuánto de esa rentabilidad se explica por la producción o por la mayor inversión YPF y cuánto de esa rentabilidad se explica por la importación de combustible desde el extranjero y cuánta de esa ganancia tiene que ver con la exención fiscal. Muchas gracias.